Buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Patricia Paizal. Me dedico a acompañar a personas que están atravesando una crisis personal y les ayudo a llevarla con paz, con claridad y sobre todo a recuperar la plenitud en sus vidas. Y bueno, aquí estoy una tarde más para hablaros de un tema súper importante, sobre todo cuando estamos atravesando un momento duro en la vida o cuando queremos experimentar un cambio externo sólido. Entonces hoy os quiero hablar de esta base, de la base que tenemos que tener o desde dónde tenemos que empezar para poder llevar a cabo este cambio. Pero antes de nada, si me estás viendo en directo, salúdame para que yo pueda saber que estás ahí. Y si estás en diferido, escribe hashtag diferido y así podemos continuar la conversación. Me puedes ir preguntando, puedes ir respondiendo tus dudas con todo el gusto, puedes comentar si lo estás viendo en diferido y así puedo darte una ayuda un poco más personalizada. Pues bien, ¿cuál es la base que necesitamos a la hora de experimentar un cambio exterior sólido en nuestra vida? Fundamentalmente este cambio tiene que venir acompañado siempre, siempre, siempre de un cambio interior. De hecho, el cambio ocurre siempre de adentro hacia afuera. Esto es algo que yo digo bastante a menudo y que es fundamental. El cambio externo simplemente es un reflejo del cambio interno, ¿ok? De cómo yo he gestionado mi mundo interior, qué transformaciones he hecho en mi mundo interior, de forma que mi propio comportamiento eh, lleva a que yo realice ese cambio, ¿vale? Entonces, ¿por qué nosotros en general no podemos realizar esos cambios o esos cambios no llegan a nuestra vida? Por supuesto, los cambios nosotros tenemos que ser eh, agentes de transformación para poder realizar ese cambio, ¿vale? Entonces por eso es muy importante hacer esa limpieza interior, ese trabajo con nuestro mundo interior primero para poder experimentar ese cambio y llevarlo al plano físico, a la materia. Si yo no estoy realmente haciendo ese trabajo interior, voy a seguir actuando con los mismos patrones, con los mismos pensamientos, las mismas emociones que al fin y al cabo me llevan a experimentar más de lo mismo una y otra vez. Entonces, los cambios tampoco se pueden forzar externamente. En cierta medida sí, pero hay un punto en el que ya no. Eso quiere decir que cualquier cambio que tú quieras experimentar, primero tenemos que realizarlo dentro de nosotros mismos. ¿Ok? Entonces, ese cambio externo que yo quiero forzar normalmente va a ser un parche, porque ni yo misma estoy preparada para recibir ese cambio, ¿no? Entonces, pongamos un ejemplo muy simple. Persona que está en crisis con su trabajo, con su vocación y bueno, quiere cambiar, ¿no? De profesión, no se encuentra cómoda y demás. Busca trabajo, busca la forma, pero falta la chispa, falta ese punto en el que hemos realizado, digamos, esa limpieza interior que nos lleva a poder realizar ese cambio más fácilmente, a poder decir, venga, pues voy a orientar mi acción a hacer lo que tengo que hacer o hacer lo que quiero hacer realmente. Pero para eso hay que hacer esa limpieza, ¿vale? Es muy importante limpiar creencias limitantes, pensamientos repetitivos, emociones obsoletas, todo eso es fundamental hacer ese trabajo de deshacimiento para poder crear algo nuevo y diferente en nuestras vidas. Eso yo lo digo siempre, ¿no? También lo llevo diciendo mucho a lo largo de estos días la importancia del trabajo de deshacimiento. Más que nada porque, como he dicho antes, si no, mis actitudes, mis acciones, mi forma de estar en la vida va a seguir siendo la misma. Y desde el mismo lugar no podemos resolver el problema, ¿no? Como decía Einstein, decía, em, no podemos resolver un problema desde la misma mente que lo creó. Y eso es sencillamente porque necesitamos hacer ese cambio interior primero para después poder solucionar nuestros problemas realmente, ¿no? Así que yo os invito a reflexionar hoy acerca de esto, de realmente cuáles son esas cosas que ahora mismo te están impidiendo hacer ese cambio que realmente quieres en tu vida. Inclusive el miedo al mismo cambio, ¿no?
Que el cambio muchas veces pensamos que tiene que ser externo y no. A veces el cambio simplemente basta con un cambio de perspectiva. Esos cambios de perspectiva no ocurren de forma natural cuando limpiamos nuestras emociones, cuando limpiamos esos quistes emocionales que se van quedando en nuestro cuerpo a medida que tenemos un conflicto y no lo solventamos. Esos quistes se llaman somáticos y necesitamos liberarlos de nuestra estructura física para poder ver las cosas desde otra manera, ¿no? Sobre todo porque es que esa emoción que está ahí enquistada está generando una retroalimentación a mi pensamiento repetitiva y filtrada por esa emoción, ¿no? Por ejemplo, yo me levanto un día con el pie izquierdo y de repente veo todo con el pie izquierdo, lo veo todo mal, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir claramente que estoy filtrando la realidad por medio de las gafas que yo me he puesto, del estado emocional que yo tengo. ¿Ok? Entonces muchas veces el cambio no se basa en hechos externos, en cosas externas que cambian, sino en formas diferentes de percibir la realidad que se basan en esa limpieza, en esa liberación de nuestras emociones. Y esto es muy, muy importante. Este es un trabajo que deberíamos hacer a diario realmente, ¿vale? Yo intento hacerlo a diario siempre que puedo porque realmente es ultra transformador. Nosotros estamos llenos de esos somáticos por todas partes. Entonces, nuestra realidad, o sea, la realidad que observamos no es como es, sino como nosotros somos o como nosotros estamos experimentando esa realidad. Entonces siempre el cambio exterior tiene que venir acompañado de un trabajo interno. De lo contrario va a ser un parche que se va a desvanecer, simplemente porque tu estructura no puede sostener ese cambio. ¿Vale? No podemos sostener más peso o más luz de la que nosotros mismos tenemos en nuestro propio campo o en nuestra propia energía. Entonces tenemos que, para llegar a esa nueva realidad, más feliz, más plena, más amorosa, tenemos primero que ser esa realidad, que experimentar dentro esa realidad. Porque como decían los antiguos, ¿no? Como es adentro es afuera. Entonces, como es adentro es afuera. Como es arriba es abajo. Entonces, bueno, ahí ya tienes la pista, ¿no? En la medida en la que tú experimentas ya esa realidad, puedes vivir esa realidad externamente. Vas a estar más predispuesto a realizar esas acciones que te van a llevar a conseguir esas nuevas cosas. O simplemente vas a ser capaz de atraerlas más fácilmente, ¿no? Por medio de esa nueva vibración que tú estás emitiendo. Pero bueno, este es otro tema del que podemos hablar otro día si queréis. Dejadme un comentario si realmente os apetece que os hable de este tema más, ¿vale? Así que nada, reflexionad sobre eso y me vais contando a ver cómo os encontráis, qué habéis pensado, qué cosas limitantes habéis visto dentro de vosotros. Y ya sabéis que aquí estoy yo para también ayudaros en este proceso de deshacimiento con todo el gusto del mundo. Tengo varias propuestas a las que os podéis sumar si queréis. La primera de ellas, como siempre, es el ciclo de sesiones individuales. Simplemente podéis solicitar una entrevista de valoración gratuita en la que me contáis un poco más en detalle cómo os sentís, cuál es vuestro momento actual y yo pues os puedo explicar un poco más en detalle cómo trabajo yo y cómo puedo ayudaros a vosotros personalmente en vuestro caso concreto. Sin ningún compromiso, me escribís a mi WhatsApp 673039572 o me llamáis por teléfono a ese mismo número y vamos concertando una cita y me decís, ¿vale? Si realmente queréis tener este cambio en vuestra vida, esta transformación y os está costando, pues un empujoncito de fuera, pues nunca está de más. Y luego, por otro lado, también pronto voy a traer algo muy especial para enseñaros a hacer ese cambio que tanto estáis buscando fuera de vosotros, en forma de masterclass gratuita, que va a ser el lunes 25 de octubre a las 7 de la tarde. Y ahí os voy a enseñar a dejar ir, a deshacer de forma más concreta todos estos patrones internos que nos están molestando. Si te quieres apuntar, porque las plazas son limitadas, escríbeme también a mi WhatsApp y yo te mando toda la información cuando ya esté todo listo, el registro y demás, y las páginas y todas esas cosas online que tenemos que hacer.
Y por supuesto, el sábado 16 de octubre tenemos el taller presencial Raíz, donde vas a aprender a surfear las energías de este otoño y a equilibrar tus emociones con gracia y facilidad, gracias a todas las pautas que te voy a dar allí en el taller. Va a ser una convivencia preciosa de 11 a 3 de la tarde, en plena naturaleza, donde vamos a poder compartir un poco cómo nos sentimos internamente cada uno, cuál es nuestra situación actual. Os voy a explicar las energías astrológicas que hay en este momento del año y cómo podemos utilizarlas para conseguir realmente lo que queremos en nuestra vida y sentirnos plenos y felices. Luego también vamos a tener una meditación y un almuerzo alquímico, que básicamente es la preparación de los alimentos en forma en que puedas integrar esta energía del otoño en tu cuerpo físico y te sirva de impulso, de combustible para realizar tus mayores deseos. Así que si tienes dudas o preguntas o quieres reservar tu plaza, lo mismo, mensajito al WhatsApp 673039572 y yo te voy a responder con mucho gusto. Te mando un fuerte abrazo y nos seguimos viendo.